Según los testimonios, esos son los números que nos dan. Pero hay otros lugares en el país. Este sitio probablemente sea el cementerio clandestino más grande que exista en nuestro país. No solamente aquí en la agrupación encontramos 12 cuerpos, sino que también recuperamos 5 de Carlos Antonio López el año pasado. Y esperamos tener presupuesto para el año que viene para seguir viajando y poder ir recuperando los cuerpos de nuestros compatriotas desaparecidos en muchísimos otros lugares del país. Casi en cada departamento hay compatriotas desaparecidos. Ellos quisieron borrar todo y no lo han podido. Veías donde uno de los lugares donde enterraban a aquellos que primero lo torturaban, que ya vas a tener un testimonio de un torturado, y después los mataban como animales y lo enterraban así, en fosas comunes. Rogelio Boigurú nos habla del apoyo del equipo antropológico forense argentino. Sin ese apoyo no se podría haber hecho ese trabajo de recuperar los restos de aquellos que fueron perseguidos, torturados y muertos por el régimen de Stroessner. Ahora esos restos están en Córdoba, Argentina, porque en Córdoba, Argentina, se está buscando los ADN, y por eso si vos sos formoseña, de origen paraguaya, y en tu familia sabés que hay un desaparecido tuyo del Paraguay, te pido que te conectes con este programa, que te vamos a conectar con quienes están haciendo este trabajo de recuperación, porque hay huesos y no se sabe de quiénes son. Y esos huesos son personas, seres humanos que tal vez están siendo buscados desde hace mucho tiempo, pero sin tu sangre no se puede hacer la prueba de ADN. Si vos tenés un familiar paraguayo desaparecido, ponete en contacto con nosotros. Presupuesto es lo que no hay en Paraguay para hacer este trabajo. Y esto se venía realizando gracias al gobierno de Néstor y Cristina, aquí en la Argentina, que ayudaban a este trabajo en el Paraguay. Terrible, ¿no? Ahora, ¿por qué hacían esto en el Paraguay? ¿Por qué pasaba esto? ¿Quiénes estaban detrás? Te lo explica brevemente Rogelio Boigurú de esta forma. Se actuaba bajo una doctrina implementada por los norteamericanos que se llamaba la doctrina de la seguridad nacional, que era la doctrina a la cual les permitía luchar supuestamente contra el comunismo en América Latina y en el mundo. Y en nuestro caso, en el Paraguay, fueron los militares los que viajaban al Canal de Panamá, recibían instrucciones allá y vinieron después con toda esa enseñanza que recibieron de afuera, bajo el paraguas de la doctrina de la seguridad nacional, crearon el llamado Plan Cóndor entre los países del Mercosur, y ahí las desapariciones se hicieron una práctica sistemática. Entonces, se secuestraba a las personas y se los llevaba y se los torturaba y se hacía desaparecer sus cuerpos. Como práctica militar, en América del Sur, la desaparición forzada de personas se comenzó a utilizar sistemáticamente. Sin embargo, es importante señalar que la mayor parte de las personas privadas arbitrariamente de su libertad y luego desaparecidas en Latinoamérica pertenecían en muchos casos a movimientos sindicales, estudiantiles, incluso artísticos, y no precisamente a organizaciones armadas. Boigurú era un hombre tenaz, un hombre audaz, un hombre temerario. En una palabra, él era un valiente. Los norteamericanos detrás de ese plan, y hoy ves, cuando ves que
se habla de Nisman, cuando ves que se habla de lo que ha sucedido en la Argentina, cuando ves que otra vez la embajada norteamericana está detrás de todo. Tal vez siempre lo ha estado. Y ahora hasta quieren tener bases militares aquí como la tienen en Paraguay. Ahí donde estamos ahora, en Paraguay, hay 2 grandes bases con pista de aterrizaje de las más grandes de Latinoamérica, puestos por los Estados Unidos. Ahora vas a escuchar el testimonio de quien descubrió los archivos del terror, donde ingresamos nosotros, donde estuvimos trabajando y recopilamos un montón de información, que no alcanza este programa por lógica para mostrarte todo. Era un simple maestro. Escuchar lo que le pasó a este maestro, que no era ni subversivo, ni estaba en la guerrilla, ni nada de eso. Fíjate por qué le hicieron lo que le hicieron y lo que pasó con su mujer. De esta forma. La República del Paraguay fue otro de los miembros del Plan Cóndor, coordinándose con los servicios de inteligencia de otras dictaduras del Cono Sur para la persecución y la detención. Según los registros de la Comisión de la Verdad, más de 1000 personas fueron torturadas y más de 400 desaparecidas bajo el gobierno dictatorial de Stroessner en Paraguay. El gobierno de Stroessner fue un gobierno sanguinario y un gobierno que destruyó al hombre paraguayo. Lo destruyó moralmente, mentalmente, a los pobres, humillándolos. Había muchas inestabilidad política, muchas revoluciones internas. Eso sí, había matanza en ese sentido también, pero la tortura como la implantó todo un sistema de espionaje, de tortura, fue la dictadura de Stroessner. Antes que nada los apresaban a todos en masa, se les robaba todo lo que tenían, a algunos ya se los torturaba de entrada y otros fueron matados en su casa, frente a sus hijos, a su familia. La política estadounidense de sostén de dictaduras anticomunistas en América Latina le permitió a Stroessner mantenerse en el poder durante 35 años a pesar de las protestas sociales. Muchos paraguayos fueron blanco de la represión de la dictadura por motivos que ni siquiera eran políticos. Bastaba caer en la lista de sospechosos. El maestro Martín Almada fue uno de esos casos. En aquella época apareció una película de Cantinflas, El Profe. Vimos eso y nos pusimos contentos. Y le mandamos una carta de felicitación a Cantinflas. 3 meses después, Cantinflas, a través de la Embajada de México en Asunción, nos hace decir que él va a venir también a hacer un festival a favor de los maestros. Y me hace llamar al ministro de Educación. Y me dice, el excelentísimo señor presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación, general de ejército de Don Stroessner, jamás va a permitir que Cantinflas pise tierra paraguaya. Y le dije, ¿por qué, ministro? Y me dice, él es comunista, y cuídese de los comunistas. Pero más bien yo he venido aquí para ver por qué se opone usted a que haya una escuela en el pueblo. De manera que, según ustedes, los campesinos no deben saber ni leer ni escribir para que no se den cuenta de sus derechos, ni de que ya se acabó la época de que los hacendados tenían esclavos, ¿o no? Nosotros aplicamos la democracia en el aula. Y el Partido Colorado local, partido de base del Partido Colorado, que aquí se llama Seccional Colorada, informa a la policía y estaba subvirtiendo el orden mental de los niños. Para el dictador no era requisito pertenecer a grupos revolucionarios para ser blanco de la persecución. El nombre de Martín Almada pasó a ser parte de las listas de los sospechosos. Habían tomado preso, habían allanado casas y todo, listas de personas. Y ahí en un documento salió el nombre de Martín entre los detenidos. Martín, que no tenía nada que ver con los grupos de izquierda que intentaron asesinar a Stroessner, fue como agarrado en la redada. Yo fui detenido, secuestrado el 26 de noviembre del 74 en una población que se llama San Lorenzo, una ciudad próxima a Asunción, a 15 kilómetros. Yo era director de una escuela. Entonces,
Mis pecados fueron que en esa escuela donde yo era director, leímos el libro de Paulo Freire, La educación liberadora, la educación de los oprimidos de Paulo Freire. Estuve 30 días en la sala de tortura y durante los 10 primeros días la policía hacía escuchar mis llantos, mis alaridos por teléfono a mi esposa que quedó detenida en la escuela. Y el 10º día a las 12 de la noche le llaman otra vez, la despiertan y le dicen que yo había fallecido y venga a llevar el cadáver del educador subversivo. Entonces le dio un infarto y ella murió de dolor. Entonces le dio un infarto y ella murió de dolor. En este momento estamos frente a una oficina que se llamaba Dirección de Asuntos Técnicos, conocido vulgarmente como la Técnica, un organismo creado por el gobierno paraguayo en cooperación con el gobierno norteamericano en el año 1956, un centro de tortura. Enfrente es la Técnica, un ex centro de tortura, una comisaría normal hoy. Esto era conocido más bien bajo el nombre de Sepulcro de los Vivos. Yo fui torturado tanto en esta comisaría, en este sepulcro, como en este lugar que era la Técnica. Aquí en esta sala recuerda la oficina del director de esta oficina, doctor Antonio Campos Jalún. Por sus manos fueron víctimas miles de paraguayos y extranjeros progresistas. Estamos aquí en esta sala de interrogatorio creado por los Estados Unidos, la CIA, a cargo del coronel Robert Thierry, quien se sentaba allí y de allí observaba el desarrollo de la tortura. Estos eran los instrumentos que él utilizaba para torturar. Esto se aplicaba en el testículo de la persona, del hombre, o en la vagina de la mujer. Se introducía esta mecha. A mí me aplicaron esto. Este muñeco es la expresión, es la figura de la víctima, ¿verdad? Cómo lo ataban, porque nos maniataban las manos y tiraban a la gente en esta tina que contenía materia fecal y orín. Cuando a mí me detuvieron, me tiraron aquí, durante 8 días me dieron de comer materia fecal y orín. Esto es un aparato manual que servía como picana eléctrica, pero era manual. Uno estaba preso en la cárcel de Stroessner y encima le aplicaban por las piernas esto para que uno no se mueva. Esto es para arrancar la piel de la espalda. Con esto se arrancaba la piel. Era costumbre en aquella época que la primera medida era arrancar las uñas, y se arrancaban las uñas. Una forma de tortura dolorosa era arrancar las uñas. Sí. Este es un látigo que terminaba en una bolita metálica y con ese látigo arrancaba también la espalda. Actualmente, este centro emblemático de tortura, donde pasaron miles de paraguayos, miles de gente torturada, paraguayos y extranjeros, ahora es un museo de los derechos humanos. Hoy se llama Museo de las Memorias, Dictadura y Derechos Humanos. Ese es el nombre de este museo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y todo para aplicar un plan económico que se llama neoliberalismo, que es lo que tenemos ahora. Señora Franco Oviedo, ¿cómo logró zafar de todo eso que vimos? Y la verdad que fue un milagro. Un milagro, digo yo. Voy a contar mi historia porque la familia completa estamos acá. Y yo de la edad de 7 años ya vi tremendas cosas, como dice el informe, los robos, los atropellos, los golpes. Yo tenía
7 años 7 cuando a mi padre lo detuvieron. ¿Y por qué lo detienen a su padre? Porque era de la oposición, digamos. De la oposición, Sí, era, del Partido Liberal. Exactamente. Entonces, vivíamos, ni en la escuela no podíamos ir tranquila. ¿Por qué? Por ser hija de ese señor, don Crispín Franco. Así se llamaba mi padre. Y bueno, después... ¿Pero qué era? ¿Terrorista? No, ¿Subversivo? no, ¿Ponía no. bombas? Tenía muchos amigos de la otra parte, digamos, de los Colorados. De los Colorados. Éramos familia muy querida. ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? Mi mamá era docente. Docente. Él aconsejaba, o sea, venían y le pedían como... Era como un consejero de los delegados de gobierno. No interesaba si era colorado, si era liberal, pero él lo hacía por abajo. Y bueno, cuando se dieron cuenta, entonces ahí lo persiguieron y hasta preso lo llevaron. Ahí nos quedamos fuimos creciendo así como tratando de sobrevivir. Hemos sufrido bastante. ¿Y su papá preso? Mi padre ya estaba preso, mi mamá quedó enferma y bueno, lo internamos, lo cuidamos, pero cada uno por su lado. Yo le estoy contando mi historia porque tengo hermanas mayores y ellos, la forma que hemos salvado la vida es que hemos trabajado por embajadas. Yo, por ejemplo, trabajé en la embajada de España, o sea, digamos, para salir. Para ir saliendo y no, por distintos lugares. Entonces, de esa manera pudimos nosotros salir con vida. Y bueno, mi padre, por ejemplo, tuvo un amigo dentro del lugar. Y esa fila que yo veo, cuando veo se me hace la piel de gallina, porque nosotros pudimos escuchar de la boca de mis propios padres la forma que torturaba. Y eso que yo estoy viendo se me hace, ya le digo, se me hace presente todo lo que él... Se le viene a la memoria todo. Y bueno, y por ahí crecimos, estudiamos, hasta en la escuela. Recuerdo yo que en la escuela pública, la número 40 hasta hoy existe, sabiendo que mi padre estaba preso, yo creo que estaba en 5º grado, me quisieron poner el pañuelo rojo sabiendo que yo era hija de un líder, porque así lo decían, le decían, bueno, y a mi mamá lo destituyeron directamente y fueron y robaron todo. Cuando a mi papá lo apresaron, fueron y robaron todo. Teníamos 2 casas, mi papá trabajaba, bueno, y nos quedamos en la nada. ¿Sabe qué? Sí. Vamos a ver otra parte del informe y me va a comentar cómo llegó a esta tierra que pasó a ser la tierra prometida para ustedes. Es mi tierra. Es su tierra, es su Formosa. Sí, una formoseña. La señora Franco Oviedo es formoseña. Si me lo permite. Por supuesto que sí. La conozco de la época, mire, hoy estamos hablando de neoliberalismo, cuando luchamos junto con ella contra el neoliberalismo en el año 2001-2002 con el Club del Trueque. Con el Club del Trueque. Acababa de enviudar yo acá también. Estaba solita ahí. La señora Franco Oviedo nos acompaña en este tramo del programa, pero vamos a escuchar ahora una historia de terror familiar. Lo escuchabas a la señora Oviedo. Escuchá la historia de la familia Boicurú. Rogelio, ¿qué me puedes contar de tu padre?
Bueno, mi padre fue un dirigente de la Juventud del Partido Colorado en el año 54, 55, 56. Stroessner sube al poder en mayo del 54 y al poco tiempo, al año y medio más o menos, empiezan las brutales represiones del régimen en contra de los que luchaban ya por lo que se iniciaba como una dictadura. Los estudiantes exigiendo boleto estudiantil, viajar gratuitamente, los campesinos y sobre todo los obreros empezaban a manifestarse y empezaban las represiones terribles contra estos compatriotas. Y quienes eran torturados salvajemente y algunos muertos ya, llegaban al hospital Rigoberto Caballero, donde papá trabajaba como médico con otros compatriotas y militantes de la Juventud del Partido Colorado. Y estos médicos, entre ellos papá, se negaron rotundamente a firmar certificados falsos, porque las autoridades querían en ese entonces que los médicos firmasen de que a fulano le pateó un caballo, que a fulano le atropelló un colectivo y que por eso estaban todos rotos y que fulano se murió de muerte natural de un infarto. Entonces los médicos se rebelaron y de ninguna manera le hicieron caso y aceptaron esas órdenes. A partir de ahí ya empezó la persecución contra los médicos. Muchos de ellos fueron apresados y torturados. Entre ellos recuerdo el nombre de un compañero de papá que se llamaba Ángel Closas. Papá se asiló en la embajada de Uruguay, no consiguieron el salvoconducto, entonces salieron nuevamente y vivieron en la clandestinidad. Papá ya fue expulsado del hospital y perseguido por la policía estronista. Y de esa manera, en el año 59, papá ya partió al exilio. Y estando en el exilio, conjuntamente con los demás compañeros que iban llegando a la Argentina exiliados, fundaron el Mopoco. Y nunca, desde que pisaron territorio argentino, no solamente que no tuvieron injerencia en la política del vecino país, sino que además se organizaron solamente y exclusivamente para luchar contra el régimen tiránico de Alfredo Stroessner. Mopoco, que es Movimiento Popular Colorado. Sí, Movimiento Popular Colorado en el exilio, está integrado por jóvenes militantes del Partido Colorado que se rebelaron contra la práctica represiva del régimen y muchos de ellos renunciaron a sus cargos aquí en Paraguay. Algunos eran diputados, otros eran viceministros, eran altos funcionarios del Estado y todos renunciaron a sus cargos para partir al exilio. Y desde que pisamos territorio argentino fuimos perseguidos por la policía estronista. Cuando vos decís pisamos, ¿era toda tu familia? Sí, papá se fue en septiembre del 59 y mamá con mi hermanito que era menor que yo y yo fuimos en marzo del 60 a la Argentina. Fuimos a vivir primero a la ciudad de Santa Ana, Misiones, después a Candelaria, después a Posadas, después a Corrientes, después a Paraná, después a bueno, recorrimos muchísimo la Argentina y siempre perseguido por el régimen. Siempre... O sea, el régimen de Stroessner los perseguía a usted en territorio argentino, fuera de la frontera paraguaya. Fuera de la frontera. Y papá además fue víctima en varias oportunidades de intentos de asesinato y papá ¿En la Argentina? En la Argentina. En el consultorio donde papá trabajaba como médico en Posada, en un sanatorio que se llamaba Sanatorio de Misiones. Papá fue víctima de varios atentados, hasta que optó por viajar. En realidad viajamos, estuvimos escondidos en el monte 2 meses, alrededor de 2 meses, en la selva misionera. Viajamos a Buenos Aires y recuerdo que los compañeros del Mopoco, entre los cuales estaba el doctor Waldino Ramón Lovera, Osvaldo Chávez, Mario Mallorquín, González Casabianca y demás, hablaron con el canciller argentino, que no recuerdo en aquella época quién era, y le dijeron a los compañeros que papá se ingresara a territorio argentino, que no se quede más en la frontera porque era imposible garantizar su integridad física en la frontera. Entonces, como nosotros teníamos la idea, papá mejor dicho, de ir asilado a Venezuela en aquel entonces, le pidieron por favor que no nos vayamos, porque papá era muy querido entre la sociedad misionera, porque era un médico de pueblo, era médico rural. Entonces, lo que sí nos pidieron es que nos internemos en territorio argentino, por lo menos a 500 kilómetros de la frontera. Por eso es que fuimos a vivir a Paraná, Entre Ríos. Pero, evidentemente,
Ni en Paraguay pudieron vivir tranquilos, ni en Paraná. Ni en Paraná pudimos vivir tranquilos. Ahí en el archivo del terror están las evidencias que muestran las persecuciones de las que papá era objeto, el control de la vigilancia. Hay fotos de toda nuestra familia. Durante todo ese tiempo que estuvimos en Paraná, desde el 75 hasta el 77. Lo que pudimos ver en los archivos es que tenía vigilancia personalizada mandada por Stroessner, que gobernaba acá en este palacio que está a nuestra espalda, en territorio argentino, permanentemente siguiéndolo a tu padre. Así es. A toda la familia. A toda la familia. Hay fotos ahí en el archivo, no sé si habrán visto. Y el día 9 de febrero de 1977, un año después del golpe militar en la Argentina, lo secuestran a mi padre y es una de las víctimas del operativo Cóndor. Una de las víctimas del operativo Cóndor, el doctor Boy Gurú, era el director del hospital de Asunción, y era miembro del Partido Colorado. Le mandaban a todos los torturados y se negó a poner certificado de defunción trucho. Eso le costó el exilio con toda su familia. Ya vamos a seguir con la historia de Boy Gurú y los espías en la Argentina, porque Boy Gurú fue apresado aquí, en la Argentina, y los que lo aprendieron, lo que lo agarraron, no eran militares, sino que eran civiles al servicio de Stroessner aquí en la Argentina. Señora de Franco Oviedo, logran salir de ese infierno que era el Paraguay y llegan a Formosa. Sí, llegamos. ¿Cómo fue esa llegada? Y por separado. Separado todos los chicos, diríamos. Yo le llegué a conocer a un muchacho y en la embajada, él era pintor y bueno, vivía en Alberdi. Y bueno, entonces... ¿En la embajada de qué? ¿De España? Sí. ¿De España? Sí, ahí estuve como 5 años. Sí. Ahí aprendí, ahí terminé mi primaria. ¿En la embajada española? En la embajada me dieron la oportunidad, sí. Fui cocinera durante 9 años y luego cuando se dieron cuenta que podía atender el teléfono y bueno, tenía posibilidades de hacer. Entonces me llevaron para servir café y bueno, después me preguntó si dónde vivía, con quién vivía y me acompañó a mi casa. Y a mi mamá la encontró solita con mis 2 hermanos más chicos. Sí. Y yo entonces ahí le preguntó por qué y le contó la historia de mi papá y por qué estamos todos desparramados, no podemos estudiar. Bueno, entonces me dio la posibilidad de seguir trabajando y luego mi hermana estaba trabajando, también la mayor estaba en el consulado argentino, o sea, con un cónsul argentino. Y bueno, yo la historia de ellos, cada uno tenemos una historia diferente. Mis hermanos estaban en el servicio militar, se recibió de, ¿cómo es? Estaba en la CIMEFOR. Mis padres, por suerte... Ahora usted, ¿cómo llega a la Argentina? Yo llegué a través de este muchacho. De este muchacho que vivía en Alberdi. Porque me perdí. Yo le avisé a la señora y nos dio un caminito y me perdí. ¿Y entró? Me perdí y entró clandestinamente. Exactamente, fue en el 70. En el 70. En el 70 ya. Y bueno, así empecé. Entonces, ¿y cuando llega acá tenía el resto de la familia o no? ¿Llegó solita? No, antes que venga yo, a mi papá lo trajeron en un baúl. Sí. Lo hicieron pasar por la isla Boy Muerto. Y vivió en el barrio San Miguel. Y cuando nos enteramos, entonces empezamos a movilizarnos, llegamos de a uno por separado, mi mamá también. ¿Su papá sobrevivió? Sí, gracias a Dios le salvó el señor, el gobernador de aquel entonces de Caacupé, sí. Y bueno, a través de eso nos hicimos, no sabría decirle cómo fue, porque ya hace varios tiempos. Sí. Y esa época no había WhatsApp para mandarse nada, mensajitos. Era muy lindo, pero bueno, nosotros
Lo único que queríamos es, a través de la iglesia, por todos los medios, yo estuve internada como 3 años en el Colegio Cristo Rey de Cacupé y de por ahí. Estábamos así todo desparramado, digamos, de un lado, sí, y a mi mamá lo cuidábamos desde donde podíamos. Claro. Y bueno, después yo llegué acá, me enteré que mi padre estaba en San Miguel, mis hermanos ya habían pasado también, no sé cómo. ¿Cuántas familias hay en el San Miguel de la misma forma, no? Sí. Muchas. San Miguel, San Miguel el fue barrio fundado San Miguel fue el lugar donde nos recibieron. El gran refugio. Sí, sí, el gran refugio.